Habíamos hecho, me dicen los tres, ¿cuántos músculos avanzamos con ustedes? Agarramos un poquito de piramidal y acabó. Un poquito. O sea, avanzó una pasada y de ahí ya murió. Vamos a revivir al piramidal. Músculo piramidal de la pelvis. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la cara interna o anterior del hueso sacro, por fuera de los agujeros sacros anteriores. Salen por la escotadura ciática mayor y terminan en el trocánter mayor. Repito, el músculo piramidal de la pelvis se inserta en la cara interna o anterior del hueso sacro. Sale su fibra por la escotadura ciática mayor y termina en el trocánter mayor. ¿Con quién se relaciona en su porción intrapélvica? Con el recto y los vasos hipogástricos. En su trayecto la porción extrapélvica sale muy bien acompañada. Por acá encima le acompañan los vasos y nervios glúteos superiores. Más abajito los nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos y vasos y nervios pudendos internos. Repito, en su trayecto la porción extrapélvica sale muy bien acompañada. Lo acompañan por encima los vasos y nervios glúteos superiores. Más abajito los nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos y vasos y nervios pudendos internos. ¿Quién inerva al músculo piramidal de la pelvis? Las ramas nerviosas del plexo sacro. Ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Su acción es facilita la rotación externa del fémur. Facilita la rotación externa del fémur. Tenemos ahora los músculos géminos. Los músculos géminos son dos pequeños músculos, gémino superior y gémino inferior. Gémino superior se inserta en la espina ciática. Gémino inferior en la porción posterior de la tuberosidad isquiática. Estos también quieren llegar a trocánter mayor. ¿Puede? No, son muy chiquititos. ¿Qué hacen? Esperan que por aquí, por esta escotadura ciática menor, circule un músculo que sale de acá, que se llama músculo obturador interno. Cuando este músculo obturador interno sale por la escotadura ciática menor, se une mediante un tendón común conjunto y en conjunto llegan hasta la cara interna de trocánter mayor. Allí termina, en la cara interna de trocánter mayor. ¿Quién lo inerva? Las ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación interna del fémur. Los géminos, que son los músculos más chiquititos, se relacionan con el más grandote. ¿El más grandote cuál era? Glúteo mayor. Los géminos, entonces, que son los más chiquititos, se relacionan con el glúteo mayor, que es el más voluminoso, del mismo que los separa los nervios ciáticos mayor y menor. Nuevamente, gémino superior se inserta en la espina ciática. Gémino inferior en la porción posterior de la tuberosidad isquiática. Estos también quieren llegar a trocánter mayor. Les toca esperar que pase por esta escotadura ciática menor el músculo obturador interno y unirse a ellos mediante un tendón común conjunto y en conjunto llegar hasta la cara interna de trocánter mayor. ¿Quién lo inerva? La rama nerviosa del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación externa del fémur. ¿Quién lo inerva? Lo inerva las ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Con quién se relacionan los géminos, que son los músculos más pequeñitos? Con el músculo más voluminoso, que es el glúteo mayor. Del mismo que los separan los nervios ciáticos mayor y menor. Músculo obturador interno. Se inserta en el contorno óseo interno del agujero obturador. Contorno óseo interno del agujero obturador. Cara interna de la membrana obturatriz. Cara interna de la membrana obturatriz. Sus fibras salen por la escotadura ciática menor, en cuyo trayecto se une mediante un tendón común conjunto con los géminos y en conjunto llegan hasta la cara interna de trocánter mayor. ¿Quién lo inerva al músculo obturador interno? Las ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación externa del fémur.
Este músculo obturador interno, ¿con quién se relaciona en su porción intrapélvica? Con el contorno óseo interno del agujero obturador, cara interna de la membrana obturatriz, fibras medias del músculo elevador del ano, fibras medias del músculo elevador del ano, fibras medias del músculo elevador del ano, escotadura ciática menor y con los géminos porque se unen con los géminos. ¿Quién lo inerva? Las ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Cuál era su opción? Facilita la rotación externa del fémur. Músculo obturador externo. Si el obturador interno se insertó en el contorno óseo interno del agujero obturador, el obturador externo se va a insertar en el contorno óseo externo del agujero obturador, en la cara externa de la membrana obturatriz. Desde aquí se dirige a la cavidad digital del trocánter mayor. La cavidad digital del trocánter mayor es como un agujerito que hay a nivel del trocánter mayor, o sea que va desde aquí hasta ese agujerito, que se llama cavidad digital del trocánter mayor. Allí terminó. ¿Con quién se relaciona? Con el contorno óseo externo al agujero obturador, la cara externa de la membrana obturatriz, con el músculo psoas ilíaco que recorre por aquí, con el aductor mayor y aductor menor. ¿Con quién se relaciona? Contorno óseo externo del agujero obturador, cara externa de la membrana obturatriz, músculo psoas ilíaco, aductor mayor, aductor menor. ¿Quién lo inerva? Es el único que está inervado por el nervio obturador. Es el único que está inervado por el nervio obturador. El obturador interno, ¿quién lo inervaba? Las ramas nerviosas del plexo sacro. Y el obturador externo, nervio obturador. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación externa del fémur. ¿Quién dijimos lo inerva? Nervio obturador. Finalmente veamos al músculo cuadrado crural. Si es cuadrado crural, tiene forma cuadrilátera. Se inserta en esta porción posterior de la tuberosidad isquiática y se va hasta la cresta intertrocantérica. Entre trocánter mayor y trocánter menor hay una cresta, eso se llama cresta intertrocantérica. Desde aquí se va hasta la cresta intertrocantérica. Desde aquí se va hasta la cresta intertrocantérica. Ahora, este músculo llamado, ¿cómo se llamaba? Cuadrado crural, que tenía forma cuadrilátera. ¿Hasta dónde llegaba? Hasta la cresta intertrocantérica. Ahora, este músculo que tiene forma cuadrilátera, en su porción superior se relacionaba con un chiquitín que había por acá, ¿cómo se llamaba? Gémino inferior. Y en la porción inferior con el aductor mayor. En su porción superior se relacionaba con el gémino inferior. Y en la porción inferior con el aductor mayor. ¿Quién lo inerva? Las ramas nerviosas. Ramas nerviosas del plexo sacro. Su acción facilita la rotación externa del fémur. Facilita la rotación externa del fémur. Una vez más. Piramidal. ¿Dónde se insertaba el piramidal? En la cara interna o anterior de hueso sacro. Por fuera de los agujeros sacros anteriores. Sale por la escotadura ciática mayor, llegando al trocánter mayor. Este músculo piramidal de la pelvis, en su porción intrapélvica se relaciona con el recto y los vasos hipogástricos. En su trayecto a la porción extrapélvica lo acompañan por encima vasos y nervios glúteos superiores. Más abajito nervios ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos y vasos y nervios pudendos internos. Muy bien. Ahora, este músculo llamado piramidal de la pelvis, ¿qué función tendría? Facilita la rotación externa del fémur. ¿Quién lo inerva? El músculo inerva. Ramas nerviosas. ¿Quién inerva? Ramas nerviosas del plexo sacro. Ramas nerviosas del plexo sacro. Ningún músculo inerva, inervan nervios, irrigan arterias y venas, inervan nervios. Muy bien. Ahora, veamos a los músculos géminos, los chiquititos.
gémino superior y gémino inferior. ¿Dónde se inserta el gémino superior? Espina ciática. Gémino inferior, porción posterior de la tuberosidad isquiática. Estos también quieren llegar al trocánter mayor. ¿Qué hacen? Esperan que por la escotadura ciática menor circule el músculo obturador interno y se unen a esto mediante un tendón común conjunto y en conjunto llegan hasta la cara interna del trocánter mayor. Allí terminó su recorrido. Estos músculos géminos, que son los más chiquititos, se relacionan con uno voluminoso. ¿Cómo se llama? Glúteo mayor. Pero había alguien que lo separaba, que era el nervio ciático mayor y menor. Del mismo que lo separa el nervio ciático mayor y menor. Ahora, ¿cuál es su inervación? ¿Quién lo inerva? Las ramas nerviosas del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación externa del fémur. Correcto. Músculo obturador interno. ¿Dónde se insertaba? Si es el músculo obturador interno, se inserta en el contorno óseo interno del agujero obturador. Cara interna de la membrana obturatriz. Sale por la escotadura ciática menor y se encuentra en ese recorrido con los géminos. Y se une mediante un tendón común conjunto y llegan hasta la cara interna del trocánter mayor. ¿Quién lo inerva? Rama nerviosa del plexo sacro. ¿Cuál es su acción? Facilita la rotación externa del fémur. ¿Con quién se relaciona? Con el contorno óseo interno del agujero obturador, cara interna de la membrana obturatriz, fibras media del músculo elevador del ano y escotadura ciática menor y los chiquititos, y con los géminos, porque además se une con los géminos. ¿Es ano? Fibras medias del músculo elevador del ano. Sí. Ahora,